Me sorprende que algunos de mis alumnos, todos escritores en ciernes, estén más preocupados por la publicación de su obra que por la evolución de su escritura. Una obra que paradójicamente todavía no han escrito, pero que desean ver en los escaparates de las librerías cuanto antes. Tienen más urgencia por publicar que por escribir, cuando la publicación debería ser una consecuencia de su trabajo, no una necesidad, una obsesión o su único objetivo. Ayúdame y benefíciate siendo super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre, o sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. Publicar y escribir son procesos diferentes que, créeme, no tienen nada en común. Hemos de escribir siempre sin pensar que el libro se publicará, porque podría ser un libro magnífico por el que ningún editor muestre interés y que en el peor de los casos nunca se publique. Incluso los autores que tienen garantizada la publicación deberían escribir sin pensar en ella. Esto no significa que dejes de tener en cuenta al lector o que le faltes al respeto. Al contrario, pensar solo en la escritura, obviando mientras se escribe su maquinaria comercial, es otorgarle todo el respeto del mundo a la literatura y por tanto a sus lectores. Reflexionemos un poco sobre esto, pero antes, suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Ok, solo porque te has suscrito. Si solo te interesa la parte comercial, el mundo literario, que no la literatura, si lo único que quieres es presumir de tener un ejemplar encuadernado con tu nombre entre las manos, no es necesario que me escuches o te preocupes demasiado del proceso de escritura. Hasta puedes, si quieres, olvidar la norma incuestionable que todo escritor debería cumplir. Leer, 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 leer. Todo esto puedes echarlo a un lado. Al calor de un fenómeno escalofriante que se repite hasta la saciedad desde que Amazon hizo posible que cualquiera se convierta en un autor publicado, existe una especie repugnante de ser humano que se reproduce alarmantemente rápido y a la que se puede denominar escritores que no leen. Es un fenómeno sin parangón. Gracias a la proliferación de esta especie en el planeta, han surgido infinidad de editoriales de autoedición y coedición que, impulsadas por el crecimiento de plataformas digitales y redes sociales, se multiplican como setas tras la lluvia en primavera. No ha faltado el alumno ingenuo perteneciente a esta especie sin saberlo o sabiéndolo, guardando en su corazón un ápice de esperanza, que llega y me pregunta: ¿debo confiar en este editorial que dice que mi libro es una bomba y lo quiere publicar? Pero debo pagarle 1.500 euros para que el libro se distribuya también en el Corte Inglés. Hoy es muy sencillo publicar, o más bien autopublicar. Envías un archivo con tu texto y a los pocos días recibes una respuesta. Tu propuesta ha sido aprobada por un comité de lectura y si así lo deseas tendrás entre las manos tu libro en poco tiempo. Ellos ponen a tu disposición todo el engranaje editorial tradicional. Editores, maquetadores, correctores, adjuntan un presupuesto que deberás aprobar y pagar según la cantidad de libros que quieras. Tú eliges porque tú pagas. El precio estándar de estos servicios ronda los 750 euros con una tirada de unos 50 ejemplares, pero las hay incluso más baratas. Si tienes el dinero, aceptarás porque te imaginas con tu gran obra en la mano. Una gran obra a la que un mercado editorial viciado le cerró las puertas injustamente. Además, como todo el mundo sabe, muchos de los grandes escritores de la historia comenzaron autopublicándose, ¿verdad? Hasta tendrás una gran historia que podrás contar a tus nietos cuando te hayas hecho famoso después de esta gran proeza. Y tu libro llega, una caja con 100 o 300 libros que abres con orgullo de escritor, de la que sacas un ejemplar para acariciarlo, hacerte una fotografía con él y colgarla
en Instagram inmediatamente para empezar a amortizar el gasto cuanto antes. Poco importa si la maquetación deja mucho que desear, las correcciones brillan por su ausencia, el blanco nuclear del papel tiene una calidad más que cuestionable y el diseño de cubierta es de gusto dudoso. Ni qué decir del contenido. ¿Contenido? ¿Qué contenido? ¿A quién le importa el contenido? A fin de cuentas, ni siquiera a ti te importó tanto como para trabajártelo. Si tú que lo escribiste no lees, ¿por qué lo iba a leer alguien? Pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que te has convertido en un escritor publicado. Y para culminar tu escalada en tiempo récord al mundo de las letras, nada más te falta organizar una presentación en el garito literario de moda del centro de tu ciudad. Convocar a tu familia y a tus amigos para endosarles tu libro y vendérselo. Se te dará bien la venta porque si alguien no compra tu libro es como decirte que no te quiere y aceptar que le aburre muchísimo lo que sea que hayas autopublicado. Toda esa gente además no tendrá ningún inconveniente en alimentar tu ego y hacerte creer que eres un gran escritor. Lo harán de manera auténtica porque te quieren de manera auténtica y muy probablemente te habrían hecho sentir muy bien, incluso si no le hubieras vendido un libro que no van a leer, pero recuperas la inversión y quizás hasta te puedes comprar algo bonito con los eurillos que ganaste de todo este ejercicio y aventura. Publicar nunca fue tan fácil y editar tampoco, pero escribir sigue siendo muy complejo, entre otras cosas, porque para escribir bien primero hay que leer mucho y también bien. ¿Qué es lo tuyo cuando piensas en publicar? ¿Necesidad o consecuencia? ¿Encuentras valiosa esta información? Da clic al botón gracias para que siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Otra historia son los casos de gente que sí lee y escribe ficción de calidad y aún así no consigue publicar, aunque el libro sea bueno y merezca lectores. Este es un fenómeno de muy distinta naturaleza del que no se puede hablar sin antes tener pruebas fehacientes de que la obra del susodicho autor ha alcanzado realmente la calidad necesaria para ser publicada. Pero como ya he dicho, esa es otra historia. Si se parece a la tuya, cuéntamela en los comentarios, los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.